El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología, Palabra por Palabra, con el pastor Miguel Núñez. Teología, ¿cómo la estudiamos? Bueno, algunos de ustedes habrán escuchado el término teología bíblica. ¿Qué implica esto? Bueno, es el estudio de la revelación de Dios, como Él la ha hecho, cómo la hizo a lo largo del tiempo cuando la Biblia estaba siendo inspirada y estaba siendo escrita. En otras palabras, tomemos el libro del Génesis. ¿Qué nosotros encontramos en el libro del Génesis acerca de Dios? Entonces eso sería la teología bíblica acerca de Dios en el Génesis. Pero yo pudiera pensar también, por ejemplo, el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Génesis del Espíritu Santo? Entonces podemos ver que todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo no está en el libro del Génesis, como tampoco está en el Éxodo o en Deuteronomio o en los profetas. Dios desarrolló, es como que desenvolvió el rollo de su teología o de lo que nosotros llamamos teología a lo largo de 66 libros de la Biblia. Entonces la teología bíblica puede tomar un concepto como el siguiente: la presencia de Dios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trazar todo el trayecto de la presencia de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vamos a verlo de esta manera. En el Génesis, ¿qué encontramos? Dios en el jardín con Adán y Eva. Una expulsión de Adán y Eva, pero todo comienza con Dios en el jardín. Dios quiso crearlos. Por tanto, vemos el deseo de Dios de tener comunión con sus criaturas. Cuando Adán y Eva pecan y son expulsados, entonces ahora, ¿qué pasa? Y ahora el hombre no está en la presencia de Dios en el jardín. Ahora vemos a Dios con el mismo deseo y Él encuentra una solución y ordena a Moisés a construir un tabernáculo, y Él viene a morar en el tabernáculo, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, de manera simbólica. Ahora estamos hablando de la presencia de Dios en el tabernáculo. Pero que resulta que el tabernáculo iba a terminar y se dio paso al templo. Entonces ahora viene Salomón más adelante y construye el templo. Y ahí también había un arca del pacto, la misma arca del pacto. Y Dios desciende. El día que se inauguró, el templo se llenó de humo para representar la presencia densa de ese Dios. Los levitas tuvieron que salir corriendo. Dios queriendo, deseando y expresando el deseo que Él tiene de tener comunión con el pueblo. Bueno, cuando el templo es destruido y ahora la presencia de Dios, entonces aparece Cristo en el Nuevo Testamento y Él se llama a sí mismo templo. Él dice: destruir este templo y yo lo reedificaré en 3 días. O sea, Él es la presencia de Dios. Ya no hay templo en Jerusalén. Bueno, estaba ahí el templo de Jerusalén en el tiempo de Cristo, pero la presencia de Dios se había ido 400 años antes. Ezequiel nos dice eso, de manera que ahora esa presencia de Dios con su pueblo ya está representada en Cristo. Ahora Cristo se va, asciende, y ahora ¿qué pasa con la presencia de Dios? Dios todavía desea comunión con su pueblo. Desciende el Espíritu de Dios y viene y mora en nosotros. Ahí está la presencia de Dios. Ahora no es solamente Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Y entonces luego, al final de los tiempos, cuando nosotros entremos a la presencia de Dios, ahí estaremos con Dios cara a cara para el resto de la eternidad. Es como que volvimos a la condición original del Edén, con Adán y Eva en comunión con Dios, perennes, sin nada que le interrumpiera. Esa es la meta hacia donde vamos. Esa es la teología bíblica. Traza un tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis y enseña lo que la Biblia muestra progresivamente a lo largo de 66 libros. Teología bíblica. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entra a nuestra página web www.institutois.org.